Imagina un mundo donde el sol apenas asomaba sobre un horizonte congelado. Un continente perdido en el tiempo, cubierto por una niebla eterna, donde criaturas colosales vagaban en silencio. No es una escena de ciencia ficción. Es Australia, pero no la que conocemos hoy. Antes de que se convirtiera en la tierra seca, roja y ardiente, que vemos en los mapas, este continente fue parte de un reino prehistórico tan salvaje como fascinante. Un escenario donde los dinosaurios no solo sobrevivían, sino que dominaban las sombras del frío polar. Donde cocodrilos gigantes no se arrastraban por ríos, sino que acechaban sobre tierra firme. Donde canguros del tamaño de un automóvil miraban por encima de los árboles. Y criaturas que parecen sacadas de un mito reptaban entre helechos gigantes, como verdaderos dragones nacidos del caos primitivo de la Tierra. No hablamos de leyendas, hablamos de hechos. Esta es la historia real de un mundo desaparecido, del pasado profundo de Australia. Un lugar moldeado por fuerzas titánicas, por choques de placas, climas extremos y aislamiento absoluto. Un laboratorio natural, donde la evolución escribió su propio guión, dando forma a especies tan extrañas como asombrosas. Hoy, ese legado sigue vivo, en los marsupiales que brincan por el polvo ardiente, en los ornitorrincos que desafían toda lógica biológica, y en selvas húmedas que sobreviven en medio del desierto. Pero para comprender por qué Australia es tan única, tan distinta a todo lo demás, tenemos que mirar hacia atrás. Muy atrás. Hasta la era en que la Tierra todavía bailaba al ritmo de Gondwana, el supercontinente perdido. ¿Estás listo para descubrir el reino olvidado de los gigantes? Entonces, prepárate, porque lo que viene te va a sorprender. Y antes de sumergirnos en esta travesía prehistórica, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué criatura australiana te parece la más extraña de todas? Deja tu like si amas la ciencia. Y suscríbete para no perderte los secretos más asombrosos del planeta Tierra. Hace más de 180 millones de años, la Tierra no se parecía en nada a lo que contemplamos hoy. Todo el hemisferio sur era una sola masa continental enorme, Gondwana, que unía Sudamérica, África, India, la Antártida y Australia. No existía el Océano Pacífico tal como lo conocemos. Tampoco el Índico. Solo mares primordiales rodeando un continente vasto donde la vida cambiaba en silencio, preparada para escribir capítulos imposibles. Por aquel inmenso territorio se extendían bosques de helechos gigantes, coníferas antiguas y pantanos saturados de insectos. Cubrían desde los bordes de la Antártida hasta lo que hoy llamamos Australia. El clima era más cálido y la Antártida estaba libre de hielo, convertida en un vergel verde. En aquel escenario aparecieron los anfibios antiguos, los grandes reptiles y los primeros mamíferos, antepasados de los marsupiales y del ornitorrinco. El mundo de Gondwana funcionaba como una cuna evolutiva descomunal. Las especies podían moverse sin fronteras. Un dinosaurio podía caminar desde lo que hoy es Brasil hasta África, y continuar hasta Australia sin cruzar jamás un océano. Esa conexión les permitió compartir los mismos hilos evolutivos: dinosaurios, reptiles arcaicos, gimnospermas y, más tarde, las primeras aves. Pero la Tierra nunca se queda quieta. Alrededor de 100 millones de años atrás, fuerzas inmensas desde el interior del planeta comenzaron a desgarrar Gondwana. Las placas tectónicas se movieron, se fracturaron y derivaron poco a poco. India corrió hacia el norte, preparando su choque con Asia. Sudamérica se separó de África, abriendo el Atlántico. Y Australia, todavía unida a la Antártida, emprendió un viaje solitario. Al principio, Australia y la Antártida permanecieron conectadas por un amplio puente terrestre cubierto de bosques y pantanos. El clima era templado, lo bastante cálido como para que la vegetación floreciera incluso cerca de los 70 grados de latitud sur. Sin embargo, a medida que cambiaban las corrientes oceánicas y el aire frío se filtraba desde los polos, la Antártida comenzó a helarse. Australia se vio obligada a escoger su propio destino. Hace unos 45 millones de años, Australia se despidió de casa. Se separó de la Antártida y empezó a desplazarse hacia el norte a un ritmo de unos pocos centímetros por año. Aquel movimiento, que parece lento, marcó un punto de inflexión. Cortó todas las rutas de migración de animales hacia y desde otros continentes. Desde entonces, la fauna australiana quedó completamente aislada. Y ese aislamiento creó un mundo de evolución independiente, donde la naturaleza escribió historias que no se repiten en ninguna otra parte del planeta, mientras en Asia y Europa los mamíferos placentarios, elefantes, tigres, osos y primates, tomaban el poder. En Australia subieron al trono criaturas más extrañas: marsupiales como canguros, koalas y wombats, monotremas como el ornitorrinco,
continuaron prosperando y evolucionando a su manera, como ramas separadas desde los días de Gondwana y conservadas gracias a decenas de millones de años de aislamiento. Si pudieras mirar desde el espacio en aquel momento, verías un continente verde, solitario, deslizándose lejos de las tierras congeladas. Era Australia. Un navío aislado que transportaba el legado de Gondwana, alejándose del pasado para iniciar su propia aventura. A medida que el continente australiano se desplazaba lentamente hacia el norte, arrastrado por las fuerzas invisibles de la tectónica, el mundo a su alrededor comenzó a cambiar. Lo que alguna vez fue un paraíso verde y húmedo, cubierto de espesos bosques lluviosos, comenzó a secarse. Las lluvias se hicieron más escasas, los ríos más delgados, y la vegetación exuberante dio paso a terrenos más áridos. Los desiertos empezaron a extenderse como una marea silenciosa, conquistando lo que antes eran selvas. Este cambio no fue benigno. Muchas especies, incapaces de adaptarse al nuevo clima, desaparecieron para siempre. Pero otras, más resistentes, evolucionaron, encontrando formas ingeniosas de sobrevivir en condiciones cada vez más duras. Y aún así, contra todo pronóstico, algunas criaturas del pasado más profundo lograron aferrarse a la vida. Los últimos dinosaurios de Australia, descendientes directos de linajes que una vez dominaron el planeta, resistieron durante un tiempo en los extremos del sur del continente. En lo que hoy son los estados de Victoria y Queensland, sus pisadas quedaron impresas en el barro, luego convertido en piedra, como un eco petrificado de una era que se desvanecía. Huellas silenciosas que cuentan historias de perseverancia, de lucha contra el tiempo y el clima, de criaturas que se negaban a desaparecer sin dejar rastro. Y entonces ocurrió algo definitivo. Gondwana, el antiguo supercontinente, terminó de romperse. Las masas de tierra que habían estado unidas durante cientos de millones de años se separaron por completo. Australia quedó sola, rodeada por los fríos mares australes, aislada del resto del mundo. Ese aislamiento marcó el inicio de un nuevo capítulo, uno extraño, casi surrealista. En las regiones más australes del continente, algunas especies de dinosaurios lograron sobrevivir por un tiempo más, enfrentando condiciones extremas. Lo hicieron sin acceso a la luz solar directa durante los inviernos polares. Soportaron largos periodos de oscuridad y temperaturas heladas, desafiando los límites de la vida tal como la entendemos. Fue un último acto de resistencia en uno de los rincones más inhóspitos del planeta. Entremos en el Jurásico tardío y el Cretácico. Entre aproximadamente 115 y 65 millones de años atrás, Australia se situaba en latitudes antárticas, cerca de regiones polares heladas. Aún así, el planeta era más cálido que hoy. No existían capas de hielo permanentes. En su lugar, bosques de helechos gigantes, pinos araucarios ancestrales y gimnospermas cubrían la Tierra. En vez de los desiertos rojos actuales, Australia era una selva húmeda y vibrante. Aunque estaba cerca del polo, no era un páramo helado. El sol seguía saliendo, pero durante meses no se ponía, y en otras estaciones, cientos de días transcurrían en oscuridad. Era un mundo a caballo entre la luz y la sombra, donde los dinosaurios aprendieron a vivir noches polares interminables. En ese crepúsculo perpetuo evolucionaron criaturas extraordinarias. En los bosques fríos del sur, en lo que hoy es Victoria, un pequeño dinosaurio de unos 2 metros recorría el sotobosque en busca de comida bajo una luz tenue. Era Leelinasaura, uno de los dinosaurios más singulares jamás descubiertos. A diferencia de sus parientes tropicales, tenía unos ojos enormes, casi el doble de grandes en proporción a su cuerpo. Los paleontólogos creen que esos ojos le permitían ver en la oscuridad y sobrevivir los largos meses invernales sin sol. Su cerebro también era inusualmente grande. Una pista de inteligencia, de orientación espacial y quizá de comunicación compleja. En las noches gélidas, es posible que grupos de Leelinasaura se apiñaran en huecos de troncos para conservar el calor, saliendo solo cuando el sol volvía tras semanas de penumbra. Prueba viviente de que, incluso cerca de los polos, la vida nunca dejó de adaptarse. Si dejamos los bosques de Victoria y subimos hacia lo que hoy es Queensland, encontramos restos de Mutaburrasaurus, un herbívoro que superaba los 7 metros y pesaba varias toneladas. Su rasgo más llamativo era una gran cavidad nasal abombada, como una bolsa inflable, quizá usada para emitir bramidos profundos que resonaban por las llanuras. Podían servir para llamar a la manada o para intimidar a los rivales. Con mandíbulas robustas y dientes gruesos con forma de hoja, Mutaburrasaurus trituraba plantas duras, raíces y helechos secos. Era el gigante apacible de la Australia antigua, el símbolo de una fauna herbívora que florecía con el clima templado del continente.
Pero en la naturaleza nunca hay solo comedores de plantas. En los mismos estratos que guardan a Mutaburrasaurus, los paleontólogos hallaron huellas y huesos de Australovenator, el depredador más temible que patrulló Australia. Medía alrededor de 6 metros, con patas poderosas y garras curvadas de hasta 25 centímetros. Lo apodaron el velociraptor australiano. Cazaba con velocidad. Acechaba y, de pronto, saltaba con explosiones de fuerza letal. Las reconstrucciones musculares sugieren que podía superar los 40 kilómetros por hora. Un logro asombroso para una criatura prehistórica. Algunos investigadores lo ven como un descendiente lejano de los alosaurios que reinaron en Gondwana. Una prueba de que, incluso en el aislamiento, el linaje de los grandes cazadores sobrevivió y se adaptó a entornos duros. Imagina la escena. Un bosque con neblina. La luz filtrándose entre árboles antiguos. Una capa fina de nieve en troncos desmesurados. En las sombras se esconden los pequeños Leaelinasaura. El gran Mutaburrasaurus pasta sobre helechos. Y Australovenator aguarda en silencio el instante de atacar. Esta era la Australia de los dinosaurios. Un mundo distinto a cualquier otro sobre la Tierra. Hace unos 66 millones de años, al final del Cretácico, el cielo se rasgó. Un asteroide, más rápido que una bala y más poderoso que 1000 volcanes, impactó con una fuerza descomunal en lo que hoy es el hemisferio norte. El choque levantó una nube de fuego, cenizas y oscuridad que envolvió al planeta entero. La Tierra se sacudió. Los mares se agitaron, y los días se volvieron noches interminables. En cuestión de años, casi todos los dinosaurios desaparecieron. Las criaturas que durante millones de años habían reinado con garras, colmillos y escamas, fueron barridas del mapa por el caos que siguió al impacto. Y aunque el epicentro estuvo lejos, los ecos de la catástrofe llegaron también al sur. Los bosques primitivos de Australia ardieron, se marchitaron y colapsaron bajo el peso del cambio repentino. Pero en ese vacío, la vida no se detuvo. Entre las sombras, pequeños mamíferos lograron sobrevivir. Eran criaturas modestas, nocturnas, adaptadas al sigilo. Mientras los gigantes caían, ellos se escondían, resistían y esperaban. Cuando el polvo finalmente se asentó y la luz regresó, encontraron un mundo nuevo, más frío, más hostil, pero sin competencia. Era su oportunidad. Mientras tanto, la superficie del planeta seguía transformándose. La Tierra comenzó a templarse. Los glaciares avanzaban y retrocedían como un latido geológico. Y los continentes, que alguna vez formaron una única masa llamada Gondwana, continuaban separándose lentamente, como hojas arrastradas por la corriente. Fue en ese escenario dinámico donde Australia empezó a definirse. Poco a poco se aisló, despegándose del resto del mundo, alejándose del contacto con Asia, África y la Antártida. En ese aislamiento geográfico, se gestaba algo extraordinario. Un laboratorio natural en el que la evolución escribiría una historia totalmente distinta. Hace unos 2.600.000 años, el planeta entró en una serie de glaciaciones. Eran épocas frías y largas en las que glaciares gigantes cubrían ambos polos. Aunque lejana, Australia sintió con fuerza sus efectos. Las temperaturas descendieron. Las lluvias disminuyeron. Los bosques lluviosos retrocedieron. Avanzaron los desiertos y las praderas secas, antepasados del duro interior que hoy llamamos Outback. El nivel del mar cayó hasta unos 120 metros, dejando al descubierto los mares someros entre Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Las tres masas de tierra se unieron y formaron un nuevo supercontinente, Sahul. Si miraras un mapa de aquel tiempo, verías Australia, Papúa Nueva Guinea y Tasmania, conectadas en un bloque de tierra mayor que Europa. A lo largo de Sahul, los ecosistemas se transformaron con rapidez. En el norte, aún cálido y húmedo, los bosques lluviosos resistieron y ofrecieron refugio a marsupiales antiguos. En el centro, los desiertos se expandieron. Ríos y lagos menguaron y formaron grandes cuencas interiores. Durante los periodos templados, esas cuencas se llenaban y surgían mares someros. Cuando regresaba el frío, se secaban y dejaban atrás sal y arcilla. Un ciclo de vida, muerte y renacimiento repetido durante decenas de miles de años. En ese paisaje cambiante, se alzaron nuevos dominadores. Los herederos de los dinosaurios en espíritu, la megafauna de marsupiales gigantes. Fueron los reyes de Sahul, señores de cada terreno, desde los bosques del norte hasta los desiertos del interior. Un mundo paradójico, hostil y, al mismo tiempo, generoso con quienes sabían adaptarse.
Y ahora, antes de seguir avanzando en esta historia de cataclismos, aislamientos y mundos que renacen, queremos leerte. Dinos en los comentarios, si hubieras vivido en Australia en uno de estos dos momentos, ¿cuál elegirías? ¿El mundo silencioso que surgió tras la caída de los dinosaurios? ¿O el Sahul, salvaje dominado por marsupiales gigantes? Te leemos abajo. Si esta historia te está gustando, déjanos un like, porque así sabemos que quieres más viajes al pasado. Y suscríbete al canal para no perderte el siguiente capítulo, porque lo que viene es todavía más extraño, más extremo y más fascinante. En las llanuras áridas saltaba el gran canguro Procoptodon, que superaba los 2 metros de altura. Avanzaba con pasos pausados entre matorrales espinosos. En los humedales se movía Diprotodon, pariente lejano del koala. Medía casi 4 metros y pesaba más de 3 toneladas. Era del tamaño de un camión pequeño. Con patas firmes y una cabeza redondeada, Diprotodon fue el mayor marsupial que jamás caminó sobre la tierra. Se desplazaba en manadas y dejaba huellas profundas en el suelo húmedo. Se alimentaba de gramíneas secas, raíces y hojas de acacia. Quizá excavaba o descansaba a la sombra de grandes árboles para escapar del calor feroz de la estación seca. Algunos fósiles de diprotodontes aparecen junto a huellas humanas, indicios de caza o de trampas. Tal vez fueron encuentros finales antes de su desaparición, alrededor de 46.000 años atrás. Pero no todo era mansedumbre. En los bosques abiertos acechaba un depredador silencioso, más letal que cualquier otro que haya recorrido Australia. Thylacoleo carnifex, el león marsupial, medía aproximadamente 1,5 metros y podía alcanzar los 150 kilos. Tenía mandíbulas potentísimas, con una mordida más fuerte que la de un león africano de tamaño similar. Sus dientes no eran puntiagudos, sino planos y afilados como cuchillas, diseñados para cortar carne con precisión. Arañazos en huesos de diprotodontes sugieren que eran su presa frecuente. Con garras curvadas en las patas delanteras, Thylacoleo podía trepar, emboscar desde arriba y matar en un único golpe certero. Puede que no fuera un meteorito, sino el león marsupial, quien poblara las pesadillas de las criaturas de Sahul. Y si piensas que ya hemos tocado el techo del terror, conoce a Megalania varanus priscus, un lagarto gigantesco de hasta 7 metros y más de 1 tonelada. Pariente antiguo del dragón de Komodo, pero varias veces mayor. Armado con un veneno moderado y una paciencia escalofriante, Megalania recorría bosques secos y llanuras abiertas, cazaba crías de diprotodonte y quizá también humanos tempranos. Una sola dentellada podía quebrar costillas, mientras el veneno paralizaba a la víctima en cuestión de minutos. Hay quien sostiene que fue el mayor reptil depredador terrestre desde la era de los dinosaurios. En los cielos no, pero sí sobre las llanuras, corría Genyornis newtoni, un ave gigantesca incapaz de volar, tan alta como un avestruz. Alcanzaba los 2 metros y pesaba más de 200 kilos. No volaba, pero sprintaba entre matorrales. Se alimentaba de frutos y hojas. Ponía huevos del tamaño de balones de baloncesto. Se cree que los primeros humanos los recolectaban y cocinaban. Fragmentos de cáscaras con marcas de quemado en cuevas del sur de Australia aún lo delatan. En el agua aguardaba Quincana, un cocodrilo que rozaba los 7 metros, paciente como una sombra líquida. Y entre los claros, el cazador acechante seguía siendo el león marsupial. Entre 50.000 y 60.000 años atrás, los primeros grupos de Homo sapiens dejaron Asia, cruzaron los bajíos de Wallacea en balsas de madera sencillas y pisaron Sahul. Eran los ancestros de los aborígenes australianos, los habitantes más antiguos del continente. Para ellos, Australia no era un páramo, sino un mundo vivo, poblado de espíritus y bestias enormes. En Kakadu y en Kimberley, pinturas rupestres antiquísimas, con más de 40.000 años, muestran criaturas cubiertas de pelo con garras grandes y bocas anchas. Muchas recuerdan a Diprotodon, a Megalania, a Genyornis y a Procoptodon. Sugerían, quizá, una convivencia. En antiguos márgenes lacustres se han hallado huellas y cenizas de hogueras. Pruebas de que hubo caza, quemas de pastizales, carne asada y vida en torno a lagos hoy, desaparecidos durante decenas de milenios. En ese paisaje de amaneceres neblinosos, imagina las llanuras de Sahul con una bruma fina sobre los lagos. Filas de diprotodontes avanzan en silencio. A lo lejos, los primeros humanos encienden fuego. Observan a las criaturas colosales con respeto y con temor. Tal vez iniciaron allí las primeras historias sobre grandes espíritus animales. Relatos transmitidos durante decenas de miles de años que hoy resuenan en las leyendas del tiempo del sueño. Sahul no solo fue el primer escenario humano de Australia, también fue el acto final de la edad dorada de la megafauna. Desde aproximadamente 2 millones hasta 40.000 años atrás,
Reinó un plantel de bestias tan familiares como extrañas, sin elefantes, leones ni osos, con protagonistas propios, formidables y únicos. Pero a partir de la expansión humana, algo cambió. En apenas unos miles de años, muchas especies gigantes desaparecieron para siempre. ¿Por qué? La ciencia sigue debatiéndolo. El clima se volvió más seco. Las praderas cambiaron. El tiempo encaja de manera sospechosa con la expansión humana. Otra hipótesis señala que las quemas para despejar terreno y cazar arrasaron hábitats enteros, dejando a la megafauna sin refugio. Fuera cual fuera la causa, el resultado fue el mismo. El mundo de los gigantes colapsó. Sobrevivieron los pequeños, canguros, koalas, wombats. Sus descendientes aún viven entre nosotros. Cuando cayeron los gigantes, los humanos se convirtieron en los nuevos soberanos del continente. Aunque no olvidaron el pasado, lo contaron, lo cantaron, lo pintaron. Mantuvieron viva la memoria de aquellas bestias perdidas. Tras la desaparición de las grandes criaturas, alrededor de 40.000 años atrás, los humanos quedaron como especie dominante en Saúl. Pero en vez de levantar muros o arrasar sin medida, aprendieron a vivir en armonía con el cielo y la tierra. Los aborígenes australianos desarrollaron una cultura que ha continuado sin interrupción durante más de 60.000 años. Es considerada la civilización viva más antigua del mundo. Para ellos, el mundo no fue creado una vez, sino que se sueña y se renueva cada día. Cuentan que al principio, durante el tiempo del sueño, espíritus ancestrales, mitad humanos y mitad animales, recorrieron la tierra. Cantaron montañas hasta hacerlas existir. Moldearon ríos, lagos y cada criatura viviente. Esas canciones eran más que mitos. Eran mapas vivos. Guiaban a la gente por la naturaleza y les enseñaban a sobrevivir dentro de ella. Cada río, cada montaña y cada piedra están unidos a una historia, a un sueño. Los jóvenes aprenden cantando, tallando imágenes en la roca o relatando historias con tambores y danza. Así, la memoria de decenas de miles de años de historia natural de Australia se ha preservado no por escrito, sino mediante sonido y símbolo. En refugios de Kakadu, Kimberley y Arnhem Land, los arqueólogos han hallado miles de pinturas con entre 30.000 y 40.000 años. Algunas muestran criaturas corpulentas, de cola pesada y garras enormes, muy similares a Diprotodon, Megalania, Genyornis y Procoptodon. No eran solo símbolos religiosos. Tal vez eran recuerdos vivos de una megafauna que sus antepasados conocieron. En la región de Kimberley, una pintura representa un ser cuadrúpedo enorme, de cabeza redondeada y cola corta, rodeado de figuras diminutas con lanzas. Los pueblos locales lo llaman Bunjip, un espíritu de los pantanos capaz de devorar personas, un animal ancestral. Su descripción se parece de manera inquietante a la de Diprotodon, la criatura semejante a un wombat gigante que se extinguió hace decenas de miles de años. ¿Y si el Bunjip fuera una memoria desdibujada de un animal real transmitida durante cientos de generaciones? En el lenguaje de los símbolos, el tiempo del sueño no es solo pasado. Para los aborígenes, el tiempo del sueño es ahora. Es continuo. Cuando cantan una canción antigua, no cuentan una historia vieja. Traen a los espíritus de los ancestros al presente a través del sonido. Cuando pintan sobre la roca, no registran historia. Conectan el presente con el origen. Un territorio donde humanos, tierra y criaturas son uno. Por eso el tiempo no es una línea recta, sino un círculo eterno. La muerte no termina la vida. Es un regreso a la tierra, a los espíritus del sueño que moldearon el mundo. Por ello, la naturaleza es sagrada. Cada río, cada montaña, cada duna tiene su espíritu. Hoy, muchos científicos reconocen que esos relatos no son solo mitología. Encierran conocimiento paleogeológico. Describen con precisión cambios de costas, erupciones volcánicas e incluso la subida del nivel del mar ocurrida hace miles de años. Algunas historias sobre el océano tragándose la tierra coinciden con las inundaciones posteriores a las glaciaciones, hace unos 10.000 años, cuando el mar cubrió el puente que unía Australia con Nueva Guinea. Su manera de mirar el mundo, a través de la memoria colectiva, la tradición oral y el respeto profundo por la naturaleza, convierte a la cultura aborigen en uno de los sistemas de conocimiento más antiguos y resistentes del planeta. Han pasado millones de años, pero en Australia, el tiempo nunca se fue del todo. Los gigantes desaparecieron, sí, pero no del todo. Sus huesos se convirtieron en piedra, sus huellas en mapas fósiles del olvido. Y sin embargo, si sabes escuchar,
El eco de su paso aún vibra en la tierra roja, en el murmullo del viento que atraviesa los cañones, en el crujido seco del eucalipto al anochecer, en la niebla que se arrastra sobre los ríos al alba. La Australia moderna es un canto antiguo disfrazado de presente. Un territorio donde cada roca, cada árbol retorcido, cada ola que golpea la costa, cuenta una historia escrita por el tiempo mismo. Una historia donde los desiertos guardan los secretos de selvas que una vez lo cubrieron todo. Donde criaturas imposibles, como el Diprotodon, el Megalania o el Tilacoleo, aún caminan en los sueños de la tierra. Porque aquí el pasado no está muerto, solo duerme. Respira bajo el polvo, se oculta en cuevas, susurra en la lengua de los ancestros. Es el tiempo del sueño. Un espacio sagrado donde la historia no es una línea, sino un círculo eterno. Gracias por acompañarme en este viaje profundo por los secretos del continente más antiguo del mundo. Si este reino perdido ha despertado tu imaginación, dale a me gusta, suscríbete y prepárate. Porque aún quedan mundos por descubrir. Aún hay puertas que el tiempo no ha cerrado. ¿Estás listo para cruzar la próxima?